Todo esto para decirle que el trabajo que Dios quiere, el trabajo o el trabajador que Dios desea, es aquel que entiende que el trabajo fue establecido por Dios. El trabajo no se lo inventó nadie. El trabajo fue algo establecido por Él. Y lo primero que Dios hace cuando tiene a Adán y Eva es ponerles ¿qué? Trabajo. En el Génesis capítulo 2, versículo 15, habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque Dios está en desacuerdo de ver a una persona que tiene muchas habilidades, muchos talentos y que no hace nada. Dios no está de acuerdo con aquella persona que piensa que la vida es para vivirla sabrosa y nada más, sin que tenga algo que hacer. Dice la palabra de Dios, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Le puso qué? Trabajo, algo que hacer. Significa que si el trabajo fue hecho para el hombre por parte de Dios, significa que el trabajo es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? El trabajo es bueno. El trabajo dignifica. El trabajo hace que usted y yo tengamos valor como seres humanos. Nos sentamos que valemos algo, que somos buenos en algo. Y quiero hoy hablarle acerca de una mentira que se ha levantado hoy en día acerca de este gran principio, de que el trabajo fue establecido por Dios para la primera familia. ¿Cuál fue la primera familia? Adán y Eva. Y la mentira o el mito es el siguiente: que se aprende a trabajar en todas las instituciones menos en casa. De hecho, si usted le pregunta a un adolescente, a un joven, ¿usted por qué estudia? La respuesta es porque quiero ¿qué? Trabajar. Y estoy en muy desacuerdo con esto. ¿Por qué? Porque desde el principio, de hecho, la primera palabra que Dios le dijo al hombre fue que vayan y ¿qué? Trabajen. O sea que desde el principio usted y yo, que somos seguidores de Cristo, que somos hechos a la imagen de Dios, debemos darnos cuenta que el trabajo, el valor del trabajo debe estar presente en nuestro hogar desde que nuestros niños son pequeños. No son las instituciones, no es el colegio, no es el gobierno, no es la ONU la encargada de enseñarle a trabajar a nuestros hijos. ¿Quiénes son los encargados? Los padres, el hogar. El lugar. Y a veces por el afán de la vida, a veces por tantas ocupaciones, pretendemos que esa actividad, esa responsabilidad la hagan otros. Y por eso hoy en día aún estos movimientos progresistas quieren que en las escuelas se eduque a nuestros niños aún en la parte sexual, cuando eso ¿a quién le corresponde? A los padres. Y no se quede sorprendido que este año vaya algún rector de su colegio, a un profesor y le diga: vea, si quieren venir los niños con faldas, háganlo. Cada quien es libre de desarrollar su personalidad. Y los papás, no, qué pena. Pero la responsabilidad o quien debe de educar es ¿quién? El gobierno. ¿Por qué? Porque como es gratis y el gobierno lo paga, pues nosotros tenemos el control sobre ¿quién? Sobre sus hijos. Y ahí es donde muchos padres de familia debemos ponernos firmes y decir: no, Señor, mis hijos no le pertenecen al Estado, mis hijos le pertenecen a Dios, son un regalo de Él. Pero a veces, qué sé yo, por pereza, puede ser por ignorancia, le entregamos la responsabilidad de la educación del trabajo ¿a quién? A otros. Vaya al SENA, mijo, que allá le enseñan ¿a qué? A trabajar. Vaya al colegio, que allá le enseñan a trabajar. Y no. De hecho, la realidad de la vida nos la refleja nuestro ejemplo
nuestro modelo a seguir, que es Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 3 nos habla de que la gente alrededor se burlaba de Jesús. ¿Y por qué se burlaba? Dice, ¿acaso este no es el carpintero? ¿De quién están hablando? De Jesús. Significa que Jesús desde niño aprendió un oficio, aprendió un trabajo. ¿Cuál era su oficio y su trabajo? Su arte. El ser carpintero. En ese tiempo, el ser carpintero es lo que hoy conocemos como el maestro de obra. ¿Quién le enseñó a Jesús el valor del trabajo? ¿Quién le enseñó a Jesús que hay que trabajar? ¿Quién le enseñó a Jesús eso? Su papá, su mamá. Aprendió ese arte a tal punto que la sociedad le reconocía más por el hecho de trabajar como carpintero que aún por su propio nombre. El carpintero. Y déjeme decirle que los buenos trabajadores se reconocen ¿por qué? Por su buen trabajo. Y creo que Jesús era excelente, porque si lo reconocían como ¿qué? Como carpintero, era porque él en su trabajo y en el voz a voz decían, este hombre es bueno. Y creo que todos los que trabajamos aquí sabemos que la mejor publicidad es de voz a voz, ¿no? Yo hago un buen trabajo, le gusta al cliente, y el cliente ¿qué hace? Me recomienda. El maestro, sí, ese contador, excelente. Ese abogado lo saca de ese. Esa cocinera, que tiene buen sazón. No, ella, sazón, mejor dicho, usted se chupa los dedos con ese alimento que ella hace o que él hace. Jesús era reconocido por su buen trabajo, porque era buen trabajador. ¿Por qué? Porque le enseñaron desde casa. ¿Y por qué? Porque en la cultura judía, que a veces pues es muy distinta a la de nosotros, tenían un dicho. Y ojalá ese dicho que tienen los judíos en el tiempo de Jesús aplique para hoy en día, y usted hoy sea confrontado y usted hoy sea animado a enseñar el valor del trabajo en su hogar. Y es el siguiente: el padre que no enseña un oficio a su hijo educa a un criminal. Duro, ¿cierto? El padre que no enseña ¿qué? A su hijo educa a un criminal. No espere que el gobierno le dé trabajo a sus hijos. No espere que la empresa le dé trabajo a sus hijos. No, enséñelos desde pequeños a ser buenos trabajadores y que ellos tengan un arte. Recuerdo las palabras de mi papá que me dijo: yo a usted lo primero que le voy a dejar es un arte. 2 cosas me dijo para que defiendan la vida. Después de eso haga lo que quiera, David. Y yo, ¿cuál es, papá? La música y un pase de conducción. Le voy a enseñar a manejar. ¿Por qué? Y él entendía, porque por X y yo motivo, alguna vez en alguna necesidad que él tuvo, le tocó a él ¿qué? Manejar algún taxi, manejar algún Uber, como el día de hoy lo conocemos. Y entendió que hay que darle las herramientas, hay que enseñarle a trabajar a nuestros niños. Enséñele desde el principio. Pastor, ¿y cómo le enseño? ¿Cómo le enseño, pastor? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, cuando usted no le hace la tarea. Cuando usted le dice a su niño, es que la responsabilidad de la tarea ¿de quién es? Suya. Vea que a mí me da una ira santa cuando yo voy a las reuniones de padres de familia y veo a los papás levantarse contra los profesores y decirle: profesora, qué pena, es que usted es una mal pedagoga. Profesor, es que usted en pleno siglo XXI, usted todavía dejándole tareas a los niños. Eso está mandado a recoger. Esa pedagogía era de los tiempos de Simón Bolívar. Y se enfrentan al sistema educativo en cuanto a la exigencia. ¿Cómo así que la profesora le dejó esa tarea? ¿Es que acaso esa profesora o ese profesor no sabe que nosotros no tenemos tiempo para eso, no tenemos recursos, no tenemos plata? Y se enfrascan. ¿Y qué le está enseñando ese papá a ese niño? No te esfuerces. El problema no eres tú, el problema ¿quién es? La profesora.
Yo también fui estudiante y también me comí ese cuento mentiroso que no, ¿y por qué perdieron todos? Es que si perdieron todos la materia es que la culpa de quién es, del profesor. Yo también fui estudiante y también eché de cuento barato. Cuando uno en el fondo sabía que no había sido ¿qué? Responsable. ¿Y por qué le dejan esa tarea? ¿Usted cree que uno se acuerda de las tareas que hizo? No, es que el simple hecho de que mi hijo haga una tarea en el colegio, escúcheme bien, le estoy enseñando a ¿qué? A ser responsable con su trabajo. A lo que el jefe, en ese momento la profesora diga, eso se ¿qué? Se hace. Y no hago la tarea ¿a qué? A mi manera, lo hago como lo dice ¿quién? El profesor, porque estoy educando desde casa a mi hijo a que ¿qué? A que algún día él va a tener un supervisor. Ese cuento no, sea usted mismo su propio jefe, eso es otra mentira que hablaremos después. ¿Por qué? Porque las sociedades están escalonadas por orden jerárquico y necesito enseñarle a ese niño ¿a qué? A trabajar. Enséñele a vender. ¿Se ha visto las caricaturas americanas, las películas americanas que a veces en el verano en Estados Unidos los niños sacan una mesita y venden limonada? ¿Sí alguna vez ha visto alguna caricatura, alguna película? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque el papá en esa cultura le inculca al niño que debe desde corta edad ¿a qué? A aprender a negociar, a aprender a comprar y a vender. Ay, pastor, que mi hijo trabaje. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Eso es explotación infantil. No, yo le estoy diciendo que lo vaya y lo ponga a la plaza como anteriormente se hacía, o que pongan el semáforo a vender dulces. No, pero simples actos, escúcheme bien, simples actos dentro del hogar le va a crear a su hijo un espíritu de buen trabajador. Nunca me voy a acordar la primera vez que mi papá me dio, en ese tiempo eran 1,000 pesos. Tenía 9 años y mi hijo David quiere ganarse estos 1,000 pesos y yo como niño, ay, vea los golosinas. Con eso me compro las galletas festival que tanto me gustaban, los choclitos, los maicitos, en ese tiempo se llamaban así. Y me dijo, si lo quiere David, límpieme la biblioteca. Ir a la biblioteca del seminario era grande, tiene que limpiarme libro por libro. Y ahí entendí el valor de ¿qué? Del trabajo. Cosas que muy fáciles de hacer, donde su hijo va aprendiendo a desarrollar esa habilidad. Enséñale a negociar. Es que vaya y le dice uno al niño, vaya y compra eso. Pero yo no sé hacerlo. No vaya, enséñele. Me acuerdo tanto, mi papá era director del seminario bíblico, me compró 2 pacas de papas y en el descanso de los estudiantes decía, ¿me va a vender esos 2 paquetes de papas? Y yo estaba aprendiendo a sumar, imagínense. Pero ahí aprende ¿a qué? A ofrecer un producto. Y cuando esté adulto no se va ¿a qué? A frustrar. Es que no encuentro trabajo. Ay, es que tengo el título universitario, pero no tengo ¿qué? Experiencia. No, enséñele a su hijo el trabajo. Enséñele, número 1, a trabajar esforzadamente, que el trabajo es esforzado. Otro mito que le quiero hablar en esta mañana, otra mentira, es el siguiente, y creo que usted lo ha escuchado mucho, y dice así: el mejor trabajo es donde ganes más por el mínimo esfuerzo. ¿Sí lo ha escuchado? Y hoy en día las redes sociales están inundadas con ese ¿qué? Pensamiento, que es un mito, es una falsedad, porque usted y yo, que nos ha costado las cosas, sabemos que nada es gratis en esta vida. Y quiero, según esta mentira, hablarle de un ejemplo que hoy en día está sacudiendo la economía de muchos colombianos. Y si no se lo dice el pastor, pues ¿quién más se lo va a decir? Y es que el colombiano es muy dado a esto. ¿A qué? ¿Al dinero?
fácil. A veces cuando pago los servicios públicos y tengo que hacer filas en estos establecimientos donde venden lotería, me quedo sorprendido. Gente. ¿Y cuál número? Le preguntan. El número 254-523. No lo anoten. Así no, el pastor dijo un número, va a jugar mañana. No. Y lo hacen como con una fe, lo hacen y hasta oran el papel y le hacen la cruz y hacen porque nos gusta ¿qué? El dinero fácil. Y hoy en día todas esas pirámides, Generación Zoe, GoArbit y unas cuantas más, que ojalá usted no haya caído como yo caí, por el amor al dinero, por el creer que todo trabajo fácil es bien recompensado, que todo trabajo sin esfuerzo es bien recompensado. No, eso es mentira. No, es que, y le echan el cuento. No veas que eso son criptomonedas, eso es Forex. Hable conmigo y yo le voy a explicar todo eso, porque de finanzas sé un poquito. El mayor inversionista del mundo, el que más ha ganado en bolsa de valores, en mercado de divisas, en mercado de criptomonedas, es un americano. ¿Y sabe cuánto ha sido el producido de su inversión en todo el año? El récord, el 15% en un año, y usted le ofrecen eso en 3 días. ¿Por qué? Porque estamos en la cultura de ¿qué? Poco trabajo, poco esfuerzo, mayor ¿qué? Recompensa. Y sabe que lo peor de todo, que la justificación de este tipo de trabajos, de empleos, es la siguiente: pastor, de seguro que si me totea eso, le va a comprar la casita ¿a quién? A mi mamá. Porque el sueño de todo hijo colombiano es comprarle la casa a sus padres. Pastor, de seguro que si me sale eso, yo voy a hacer una donación para un orfanato. Ahora sí voy a ofrecer la ayuda a los demás. Ahora sí voy a ayudar a ese primo que tanto lo necesita. Le voy a pagar la carrera a mi hijo. Ahora sí. Y bajo esa capa de supuesta que generosidad se esconde un corazón que no le gusta trabajar esforzadamente. Por eso en la realidad la Biblia nos habla en Hechos capítulo 20, versículo 34. Hechos capítulo 20, versículo 34. Versículo 35. ¿Y quién está hablando acá? El apóstol, el ungido del Señor, aquel que escribió muchos libros de la Biblia con mucha autoridad. Y dice: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades. Estoy leyendo el 34 y de las de mi compañero. Ahora el 35 donde quiero enfatizar. Con mi ejemplo, ¿con qué? ¿Con qué? Con mi ejemplo. ¿Cómo tu hijo aprende a trabajar? Con el ejemplo. O aprende a trabajar de manera trabajólica, se dice, adictos al trabajo, o aprende a trabajar de una manera equilibrada y bien hecha. Pero de que tu hijo aprenda a trabajar, lo hace a través de ¿qué? Del ejemplo. Y sigue el apóstol: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso que es necesario que trabajar. ¿Cómo? Trabajar duro. El ungido del Señor, el apóstol, diciendo que hay que trabajar ¿qué? Duro. ¿Para qué? ¿Para comprarme el iPhone que tanto quiero? ¿Para comprarme ese viaje a Europa, a Estados Unidos, a Orlando? ¿Por qué? Porque cuando accedo al trabajo
fácil, mi excusa es que voy a qué, a dar, voy a ayudar. Pero aquí el apóstol se está diciendo que para ayudar hay que también que trabajar duro. Es que quiere darles la mejor educación a tus hijos. ¿Qué tienes que hacer? Trabaje duro. Es que quiero vivir en el mejor sector del barrio. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar duro. Es que quiero que mi hijo sea deportista. Es que quiero que mi hijo brille en ciertas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar duro. No trabajar, sino trabajar ¿qué? Duro. Trabajar duro. Enséñele a su hijo el trabajo ¿qué? Esforzado. El trabajo esforzado. Lo segundo es enséñele a su hijo, escúcheme bien, enséñele a su hijo a disfrutar la recompensa del trabajo. Enseñe en su casa a disfrutar la recompensa del trabajo. Y aquí hay otro gran mito, que es el siguiente: trabaja solamente en las cosas que te agradan. Y muchos de estos habladores o estas personas animadores que hablan acerca de esto, dicen: no, es que si tú no eres feliz si no trabajas en qué, en algo que te guste, en algo que te agrade. No, es que no vas a desarrollar tus habilidades, no vas a desarrollar tu personalidad si no haces lo que qué, lo que te gusta. Pero la realidad de la vida es otra. ¿Cuál es la realidad de la vida? Que aún en ese trabajo hay cosas que me toca hacer, que no encuentro nada agradable. Es que yo quiero que mi hijo sea médico, quiero que sea enfermero, porque de seguro es una profesión que le va a traer estatus, un trabajo que le va a traer harto dinero. Y qué chévere que vaya proyectando a su hijo así. Pero yo a veces pienso y digo: uy, qué profesión tan dura. ¿Por qué? Porque es que a veces ellos le limpian las heces a los enfermos. Se vomitan y se vomitan encima. Si ve que dentro de esos trabajos hay cosas que no nos van a gustar, que no nos van a agradar. Hay cosas de nuestro trabajo que no nos gusta, pero que no podemos decirle a nuestros hijos o decir: no, pues no las hago porque es que si no me gusta, entonces pobrecito de mí, pobrecito de mi hijo. Hay oficios en la casa que sus hijos no les gusta hacer. Pastor, todos. No, de seguro. Vea, a mí póngame a barrer y a trapear. Yo, vea, le dejo ese piso. Póngame a limpiar polvo, vea, no le dejo ni una, pero póngame a lavar loza. Las jugueteras que me gané con mi papá. Me acuerdo una vez que me dijo: me lava la loza, vengo en 1 hora y la loza tiene que estar lavada. No, papá, no, la loza, no, señor, papá, póngame a hacer otra cosa. No, señor, me lava la loza. Y siempre me acuerdo aquí, porque necesito que aprenda a que todo trabajo se hace. Se fue mi papá, me puse a lavar la loza y me puse a jugar con las cositas y me puse a jugar y dejé la llave abierta. Y cuando llegó mi papá, todo el apartamento inundado. Hay cosas del trabajo que son desagradables. Y necesito enseñarle a mi hijo a perseverar en el trabajo, aún en esas cosas que no son agradables. Usted y yo como adultos necesitamos enfrentarnos a la realidad que todo trabajo tiene cosas muy gratificantes, pero también tiene cosas que no nos gustan. No nos gustan. Ahora, frente al trabajo bien recompensado, también debemos entender otro mito, otra mentira que se está levantando, y es la siguiente frase: disfruta ya, trabaja después. Estos días escuché a una hermana de la iglesia que me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Claro, hermana. Y me dijo: pastor,
es que mi hijo empezó a trabajar y estaba feliz, contenta, porque ¿qué padre de familia no se enorgullece de que su hijo ya esté trabajando? Y mi hijo está trabajando en esta empresa, pastor, lo contrataron y le están pagando bien, pastor, para hacer el primer empleo, le están pagando bien. Y yo, bueno, gloria a Dios. Pero pastores, bendito ese, no dan nada para la casa, ni un peso, pastor. Y yo, ¿y eso por qué? No, imagínese, pastor, que el primer día de trabajo, apenas salió de trabajar y que se dio cuenta cuánto iba a ganar, se fue para Falabella, se fue para El Éxito, se fue para Flamingo, se llama, y se compró un celular de alta gama. ¿Cómo así? Sí, pastor, el primer día de trabajo. Y ahí ya le fue medio sueldo, pastor. Y yo le dije, no espero que aunque sea le pagaran la primera quincena. No, el primer día. Pero ¿sabe qué es lo peor, pastor? Que ese día se lo robaron. Ay, Dios mío. Y uno empieza a echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué le tocó hacer? Comprar otro celular a crédito. Ahora no debe uno, sino debe dos. Y la platica de la quincena y del sueldo se embolató. ¿Por qué? Porque en esta cultura de la inmediatez nos han enseñado que en el trabajo hay que ¿qué? Primero ¿qué? Disfrutar y después trabajar. Cuando en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, habla totalmente lo contrario. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12. Dice, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse de hacer el bien mientras viva. Y aquí el 13 dice, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de su trabajo, de sus afanes, como dice ahí. En otra versión dice de su trabajo. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Come y vive antes de trabajar. No, disfrute de qué? Del resultado de su trabajo. ¿Cuándo? Después. Vea que como papá estos días aprendí algo que yo creo que usted ya aprendió, y usted que tiene más experiencia sabe, de que hay ciertos productos alimenticios que los niños quieren, no por el producto sino por el muñequito. ¿Sí se dio cuenta? Entonces mi hijo, papá, la Drácula. Bueno, vamos a la Drácula. Y yo le compraba la Drácula. Y un día me dio por probar esa paleta tan fea, tan maluca, pero por el muñequito. Y esta semana me tenía mareado con un hieloco, algo así, no me acuerdo cómo se llama, que viene en un yogur. Papá, cómprame un yogur. Y yo, pero en la nevera hay yogur. No, papá, vamos a Mercacentro. Ya sabe todos los nombres de los supermercados, de los centros comerciales. Vamos a Mercacentro, papá, cómprame el yogur. Y me tenía todos los días, cada vez que me veía, papá, cómprame el yogur. Y yo decía, Señor, ¿cómo me lo quito de encima? Y yo no se lo quería comprar. Yo, no, Daniel, pero entonces se me prendió el bombillo y dije, no, pues tiene 4 años, pues que aprenda a negociar. Y íbamos en el carro y le dije, vea, usted me va a ir a acompañar a trabajar. Teníamos que hacer unas compras para la finca, tenía que pagar unas cuentas, ir a hacer una visita. Y le dije, pero cuando vayamos a la casa, vamos a hacer un trato. ¿Usted quiere ese yogur? Sí, papá, yo quiero el yogur. Y yo no solo quiero uno, quiero que me compre el paquete, ese que vienen hartos, papá. Entonces, listo. Pero entonces me vas a tener que dar algo a cambio. Entonces, sí, papá, ¿qué? Me tienes que hacer una plana con tu nombre. Y él, listo, papá, y se puso feliz. Yo ya sé escribir mi nombre, ya lo hago rápido. Llegamos a la casa, le puse el encabezado, y eso fue el jueves. Y hoy es domingo y no ha terminado la plana.
Y entendí, comprendí, y le dije, ¿por qué no terminó la plana? Porque tiene 4 años y yo tengo que enseñarle como papá a que mis compromisos tengo que ¿qué? Cumplirlos, tengo que terminar lo que ¿qué? Lo que empiezo, porque él todavía no tiene esa habilidad. Y como todo adulto, porque uno no deja de ser niño, se frustró porque no ¿qué? Porque no tuvo lo que quería. Es que ese trabajo tan duro que me tocó a mí, es que por ese trabajo yo no tengo el estudio que siempre quise. Es que ese jefe tan maluco, Y mi hijo igual, ay, no, odio las planas, odio las planas. Mi papá es malo. Y me decía, el bendito, te odio, papá, te odio. Así como cuando usted y yo nos frustramos por cuando el trabajo es difícil. Yo le dije, no, no. Y hoy se levantó y está en la cama y me dijo, ¿me compras un yogur, papá, por favor? Yo le dije, no me vas a convencer con esa carita, usted me convence con la plana. ¿Por qué? Porque necesito enseñarle ¿qué? La gratificación, la recompensa del trabajo, que se obtiene y se disfruta ¿cuándo? Al final. Al final. Come y bebe, dice la Biblia, después de que hayas trabajado. Y número 3, enseña el trabajo, que el trabajo debe ser o contener creatividad. Debe ser creativo, contener ¿qué? Creatividad. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque hay un mito frente a esto. Hay un mito, hay una frase que es la siguiente: haz solo el trabajo por el que te pagan. En otras palabras, nunca te ofrezcas. ¿Se lo ha escuchado? Y hay gente, hay personas, cristianos, que en el trabajo solamente ¿qué? Hacen lo que le corresponde. Y yo creo que usted en su casa tiene esa lucha con sus hijos. Venga, ¿cómo así? Lo mandé a trapear y no me lavó el trapero. Y entonces el muchacho que le dice, mamá, usted me mandó solamente a trapear, qué pena. O no, ¿y usted qué hace? Usted se arranca Y entonces usted llega a la casa a almorzar, hizo el almuerzo. Venga, pero ¿cómo así que solamente el arroz y la carne y la ensalada y las pataconas? No, eso fue lo que vi en la estufa, mamá. Y ahí sí hay trabajadores. Que día estaba hablando con un empresario aquí de la iglesia y me decía, pastor, tengo trabajo, necesito 3 personas. Desde hace 2 años estoy buscando a 3 personas. ¿Cómo así? Sí, es que hay trabajo, pero no hay gente que sepa trabajar. Y yo explíqueme, sí, es que lo mandé a lavar, a barrer una bodega. Lo mandé a barrer una bodega y lo hizo muy bien. Y cuando llegué, estaba en una esquina toda la basura, todo el polvo ahí, el recoger y las escoba. Y le dije, venga, ¿y eso qué? Y la respuesta, pues estoy esperando que usted me diga qué hago con eso, jefe. Y él como es de carácter fuerte, es que usted en la casa no le enseñaron eso. Porque eso, ¿dónde se aprende? En la casa. La creatividad. ¿Qué es la creatividad? Hacer las cosas de tal manera que funcionen. Somos creativos por naturaleza divina. ¿Dios es creativo? A veces los niños hacen preguntas que a uno, y aquí qué contesto. Entonces me dijo, papá, ¿por qué este pájaro es de color verde? ¿Por qué este pájaro es de color amarillo? ¿Por qué este pájaro es de color café? Y yo de genética no sé absolutamente nada, ni de ciencia natural, y yo aquí qué le contesto. Y yo, ay Dios mío, y pregunte, papá, ¿por qué este color? ¿Por qué este otro color? Y al final se me chispoteó. Y le dije, mi hijo, porque el creador de eso es muy creativo. Y papito Dios le gustan todos los colores y todos los tamaños. Y quedó satisfecho ¿con qué? Con la respuesta. Dios es un Dios creativo, significa que fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. O sea, tú también tienes la virtud de ser ¿qué? Creativo. De ser creativo. ¿Y sabe cuál es el instrumento que
castra la creatividad de nuestros hijos en este tiempo, vea, se los presento. Véalo acá. ¿Cómo se llama? El dispositivo móvil, la tablet. Es la navaja que hoy en día se está utilizando para que los niños dejen de ser creativos. ¿Verdad, pastor? Sí, y se lo pongo con ejemplo. En los días que mi hijo no ve celular, no ve televisión, esos días son muy soportables para uno de papá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Son intensos como uno como padre. Papá, ponme YouTube. Papá, 15 minuticos de YouTube. Papá, tú lo programas para que nada más sean 15 minuticos de YouTube. Yo no. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que cuando le digo no a esto, ellos al principio se frustran, como todo ser humano, como cuando usted se frustra cuando no quiere lo que tiene. Pero después de unos minutos empiezan a desarrollar la creatividad y decir, como no tengo esto, entonces me voy a ir a jugar con los carritos, me voy a ir a colorear. Y como son niños de corta edad, entonces se distraen fácilmente. Entonces va y pinta 15 minuticos, después va y juega con los carritos otros 15 minuticos, después va a la cocina y hace un desorden y juega a la ciudad otros 15 minuticos, pero nunca dejan de crear. Pero el día que le pongo televisión, el día que le pongo este aparato para que vea, ese día es el más tranquilo que yo tengo como padre. Están quieticos en el mueble, en la sillita, no molestan, no gritan. El problema es en las horas de la noche, en la tarde, cuando le digo no, vamos a dormir, y apenas le quito esto, empieza la hiperactividad. Y ese chino empieza a saltarme en esa cama como media hora y salta y salta y salta y ve, ya nomás, quédese quieto. Y ahí comprendí que como ellos, como es algo natural, somos hechos a la imagen de Dios, es algo natural la creatividad, el buscar qué hacer. Cuando yo le castro a eso a un niño, eso se refleja en cosas que le pueden perjudicar a él. No castre la creatividad de su hijo, deje que él desarrolle, que él se las arregle en qué jugar. Cuando sea grande, cuando se enfrenta al trabajo, va a ser una persona más creativa. El jefe le va a decir, necesito que me hagas eso. ¿Y cómo? Pues usted verá, para eso le pago. Y en vez de bloquearse, frustrarse, ¿qué va a hacer? No, yo tengo un Dios creativo. Yo tengo un Dios que me puede dar la posibilidad. Voy a hacerlo de la mejor manera. Entonces, mis amados, enseña en tu familia el trabajo esforzado. Enseña el trabajo bien recompensado y enseña el trabajo creativo. Y de seguro nuestras familias serán mejores y nuestra sociedad cambiará. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies y lo oramos al Señor? ¿Cuántos padres perfectos hay aquí en esta mañana? Creo que ninguno. Creo que usted se ha equivocado. Ay, que si nos equivocamos como padres, ¿no? Lo bonito es que nuestros hijos todavía nos ven como perfectos. Usted podría equivocarse, usted podría decir, pastor, he fallado en algunas cosas, he dado mal ejemplo, pero lo bonito es que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades.